de programas escolares, ¿sí? La invitación que nosotros queremos hacer desde Ser Latinoamérica es que empecemos a construir historia, a hacer memoria, ¿cierto? Desde nuestros territorios, desde abajo, la importancia en estos momentos de que nuestros estudiantes de la zona rural sean escuchados. Es vital, entonces, desde historias de vida, desde relatos, desde la participación de la comunidad, desde Ser Latinoamérica invita a los docentes, a los estudiantes a tomarse las emisoras comunitarias, las emisoras escolares, los espacios de plataformas virtuales donde se construyan podcasts para que nuestros estudiantes y nosotros los hemos escuchados. Entonces, haciendo como una retroalimentación, Andrés, si quieres, comenzamos a presentar, que es como la primera parte del trabajo de hoy. La primera sesión hablamos de lo que es el lenguaje radiofónico. No sé si hay aquí alguna persona que entró la primera, pero bueno, entonces hablábamos de 3 elementos que conforman el lenguaje radiofónico: la palabra, la música, los efectos y el silencio. Entonces, cuando hablamos de insistíamos en qué es lo que predomina durante todo nuestro podcast, lo que predomina durante todo nuestro programa, pero que tiene que ser muy ayudado con animaciones, tiene que ser muy ayudado con música, ¿cierto? Porque si esa palabra se torna, digamos que un poco lineal, vamos a tener el inconveniente de que nuestra audiencia caiga, que nuestro oyente se aburra. Entonces, primer elemento, la palabra; segundo elemento, la música, y hablamos de la música incidental, que es la que va a lograr generar emociones en nuestros oyentes, y hablamos de la música instrumental, que es aquella donde nosotros escuchamos la melodía, pero sin voz. Los efectos, entonces hablamos de 2 tipos de efectos, unos efectos que son digitales, que los encuentran ustedes en YouTube, y hablábamos de los efectos analógicos, que son los que nosotros mismos podemos crear. En ese primer taller hicimos un ejercicio de cómo hacer sonidos, ¿cierto? Nosotros mismos, de animales, de objetos, aplaudir nosotros, ¿sí? Es como una forma analógica de utilizar los efectos. Y el silencio, entonces hablábamos de 2 tipos de silencio: un silencio que nos invita a la reflexión, un silencio que viene después de una pregunta, un silencio que nos invita también como a pausar. Yo hago un silencio y ese silencio dura máximo 3 segundos. Y hablábamos de los baches, ¿sí? Que ya son como ese momento en el que nosotros no manejamos mucho la improvisación, entonces nos quedamos en silencio, como tratando de decir o de pensar qué vamos a hablar. Entonces, eso eran como, en términos generales, esos elementos del lenguaje radiofónico. Se tocó el tema de los derechos de autor. Una de las personas que estaba en la sala preguntó sobre cómo se manejaban los derechos de autor, y por eso les comenté que era importante que nosotros creáramos nuestros propios efectos, que nosotros tratáramos de crear nuestra musicalización, porque es un tema delicado reproducir sin autorización ese tipo de sonidos, pero también está la opción de hacer la reproducción del sonido de la canción, de alguna narración que encontremos. En el caso de la radio educativa, que solemos utilizar muchísimas narraciones, hay que citar completamente de dónde se sacó esta información. Entonces, a continuación escucharemos el cuento La piel de colores, de la docente Ilva Rolón. Este cuento se encuentra en el link de YouTube, ¿sí? Es decir, podemos utilizar las fuentes, pero como todo hay que citar y hay que enunciar de dónde estamos sacando la información. Y también se realizaron unos ejercicios de respiración, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que nos encontramos aquí estamos en el campo de la docencia y que hablamos todo el tiempo. Entonces se les hacía la recomendación de realizar las grabaciones en un horario en el que su voz no esté tan agotada. Por ejemplo, si ustedes graban al inicio del día, por decir 6 de la mañana o 6:30,
pues la voz no va a estar apta porque nos acabamos de despertar. Le daba un consejo muy sencillo y era que comieran pan, que es lo que yo hago casualmente para que mi voz logre regularse. Y tratar de no grabar después de las 8 de la noche porque ya hemos hablado todo el día y a las 8 de la noche ya tenemos agotada. Entonces, para los que estamos realizando podcast, hay que encontrar una hora en la que no haya mucho ruido en nuestra casa, que no haya mucho ruido en nuestro estudio y que tengamos una voz apta para ese momento de grabación. Y explicamos algunos ejercicios de grabación. ¿Qué se explicaba de los ejercicios de grabación? Uno, importante respirar desde el diafragma. Nuestra voz se produce a partir del sistema fonador, entonces era algo que había que cuidar muchísimo, no tomando líquidos fríos, ¿sí? Y tratando de realizar ejercicios de respiración antes de grabar. Siempre que vayan a grabar, entonces tener una posición erguida y tener una distancia entre el micrófono y ustedes de 5 a 10 centímetros para que su voz no salga con efectos. También damos el truco de utilizar un trapo o un pañuelo para cubrir el micrófono cuando ustedes crean que hay demasiado ruido externo. Entonces, ese trapo o ese pañuelo les va a ayudar para que puedan evitar o se escuchen menos los ruidos externos al momento de grabar. Entonces, digamos que en términos generales ese fue nuestro primer taller. Lo pueden consultar igual en YouTube, el link está en la página de Ser Latinoamérica y ahí tienen ya todo como las actividades que se realizaron en esa primera parte, porque hicimos una tarea colaborativa de hacer un cabezote, las cortinillas, la despedida, entonces pueden encontrar toda esa información y todo ese trabajo colaborativo que se hizo en el primer taller en la página de Ser Latinoamérica de YouTube. Entonces, ahora sí empezamos con nuestro tema del día de hoy. Bueno, primero, para las personas que se encuentran en la sala, los que estuvieron en la primera sesión y que están el día de hoy, recordarles que esto es un taller donde hay que participar, ¿sí? O sea, hay 21 personas, nosotros vamos a empezar a realizar ejercicios, entonces la idea es que participemos todos porque recuerden que la intención es grabar podcast, la intención es crear programas, entonces hay que romper con esa timidez de hablar, ¿listo? Y porque la idea es evaluarnos, ¿no? Escucharnos entre nosotros y empezarnos a evaluar. Entonces, el taller de hoy está enfocado en el guión radiofónico, que en el caso de los podcasts también es como la forma de orientarnos al momento de grabar, ¿sí? El guión radiofónico tiene una estructura de introducción, bienvenida, desarrollo y final. Para escribir el guión, pues la idea es que ustedes tengan en cuenta el objetivo de su programa, el público al que se dirigen, los invitados con los que se encuentren, si de pronto su podcast es tipo entrevista, tener muy presentes los invitados y el tiempo en el que lo van a realizar. Por lo general, un podcast dura aproximadamente 15 minutos, ¿cierto? Pero pues los programas radiales tienden a durar 30, una hora, ¿ya? De acuerdo al espacio que tengan en las emisoras. Entonces, en esta estructura, la idea es que ustedes en la introducción comiencen con una musicalización. Ayer en el taller anterior hablábamos de un cabezote. Entonces, en esta introducción se empieza con un cabezote que presenta el programa y el locutor o el presentador hablará en términos generales. Algunos presentadores incluyen una reflexión personal, otros hacen referencia a capítulos anteriores del podcast o a capítulos o programas anteriores, pero entonces esta es como la parte intro que se realiza. Luego, ustedes realizan la bienvenida, ahí ya viene el desarrollo de la temática, los invitados, la información. El desarrollo es como el clímax del podcast o el clímax del programa radial. O sea, ustedes ahí tienen que captar completamente la atención. Tienen esos 5
o 10 minutos para captar la información, para captar la atención del oyente en el caso del podcast. Entonces, en este guión de radio o en el guión de podcast, la idea es que ustedes materialicen e indiquen lo que van a hacer de forma verbal y no verbal, en el caso de que van a introducir en la musicalización, cuáles son los efectos que van a utilizar. Y la idea es tenerlo todo planificado, o sea, evitar como las ocurrencias, los imprevistos. En el taller anterior hablábamos de la improvisación, pero ya a lo largo de este guión explicaré qué sentido tiene la improvisación en los programas radiales y en los podcasts. La redacción del podcast tiene que ser diferente a otro tipo de redacción porque es una redacción que no va impresa, sino que es una redacción que va a ser transmitida por vía auditiva, no visual. Recuerden siempre que no los están observando, ¿sí? O sea, que solo los están escuchando y ustedes tienen que ser lo más descriptivos y creativos posible. Siguiente, Andrés, por favor. Entonces, esta creación de guiones nos permite, como tienen ahí, organizar nuestra información, tener nuestro marco de referencia para contar las historias, para contar el suceso del programa. También nos ayuda a que la audiencia pueda procesar la información de forma más clara y más comprensible. En la creación de nuestro guión siempre debemos tener pendiente utilizar frases cortas, un lenguaje cotidiano, que se escuche más como un diálogo y no como una lectura. Entonces, aquí es el punto donde les quería hablar. La temática o la creación de nuestra temática en el guión nos va a permitir improvisar. ¿De qué manera? Podremos hacer comentarios, ¿cierto? Podremos hacer algún chiste, podemos hacer alguna reflexión en torno a esa temática que nosotros estamos explicando. Obviamente ese chiste, esa reflexión, quizás no esté escrita en el guión, pero tener la temática concisa nos va a permitir improvisar en torno a eso que estamos hablando. Siguiente, Andrew. Entre las pautas que tenemos para organizar el entonces encontramos lo primero, que es la selección de los cortes. La selección de los cortes, que no debe ser más extensa de los 30 segundos, es aquello que nos va a ayudar a agilizar o a dinamizar toda nuestra narración. Ahorita que hagamos los ejercicios, tendremos un ejemplo de esta selección de cortes. También son conocidas como extractos, ¿sí? Que la idea en esto es que ustedes, a medida que van contando su historia o narrando a través de la musicalización o a través de esos cortes, vayan recreando la historia para el oyente. A veces el tiempo que nosotros tenemos en radio es súper corto o el tiempo que tenemos para los podcasts es de 15 a 20 minutos, pero esta musicalización ayuda muchísimo. De hecho, por eso les coloco 30 segundos, porque si entonces hacemos unos cortes demasiado extensos, lo más posible es que la pista sea muy pesada y vamos a agotar al oyente. Lo segundo que hay que hacer, siguiente, Andrew, es la redacción y el desarrollo del guión. Listo, entonces en la imagen les muestro un ejemplo de una escaleta. Esta es para un programa radial, ¿listo? Por eso el nombre del programa, fecha de emisión, duración, horario de la emisión. Digamos que es una información más concisa. En el caso de los podcasts, pues hay que prestarle más atención a la parte de abajo donde dice operador, locutor, operador, ¿cierto? Porque son los efectos que nosotros vamos a ir agregando. En este caso, la persona que realiza este guión, pues no es tan descriptiva. Miren cómo dice el locutor 1, ofrece saludo a los oyentes, menciona los créditos de los participantes en esta emisión y anuncia que van a comenzar los titulares. O sea, es algo muy general, ¿cierto? El discurso lo maneja el locutor
y a través de su improvisación. Solo dice qué se va a hacer. En algunos guiones que son ya más literarios, no tan técnicos como este, entonces la persona escribe directamente lo que va a relatar para que su audio, en el caso del podcast, sea más concreto y más conciso. Siguiente. Aquí tenemos entonces algunas pautas para hablar en el desarrollo de nuestro podcast. La idea, como ya les dije al inicio, son frases cortas, usar palabras claras, de fácil comprensión. En el caso de los programas radiales educativos, tener muy presente que nuestros estudiantes nos están escuchando, que la comunidad nos está escuchando, entonces hay que ser muy descriptivos y ser muy ágiles con el tema de la musicalización. Utilizar la reiteración, no cansar, ¿cierto? No repetir, pero ustedes pueden tomar mi ejemplo durante todo este taller, y es que yo retomo información y vuelvo y digamos, profundizo, pero voy retomando información de lo que se dijo el taller anterior, de lo que he dicho el día de hoy, ¿cierto? O sea, reiterar, pero no cansar. Usar los signos de puntuación, esos espacios, como les comenté en el taller anterior, esas pausas reflexivas, esas pausas que nos llevan a meditar, ¿sí? Son necesarias en el caso de los programas, porque también ahí se evidencian los signos de puntuación. Redondear sí, ante cualquier tema, traten de contar menos y no extenderse, sí, la información tiene que ser muy concreta, que no se note que estamos leyendo el guión, en el caso de los guiones literarios, los que estamos realizando podcast, y puntualizar. Esa palabra de usar los puntos básicos significa más que todo puntualizar. Siguiente. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico de lectura de guiones. Espero. Pasemos a la siguiente, porfa, Andrew. Aquí tenemos el guión número 1. Entonces, la idea es que dos personas de las que nos encontramos aquí empecemos a leer, a hacer el ejemplo ya de una vez de cómo sería nuestra presentación. Tenemos 3 tipos de guiones. En este guión hay 2 locutores, locutor 1 y locutor 2, pero en los siguientes ya vamos a manejar un solo locutor, luego va a ser un guión literario donde se cuenta una historia, pero entonces la idea es que participen. Quiero 2 personas que estén aquí en la sala que prendan sus micrófonos y traten de relatar o traten de realizar este guión. Andrés, dale. ¿Y quién más? A ver, voluntarios. Hola, es que tenía ahí un retorno. ¿Ya se escucha mejor? Aquí está Marta Judith, dice que ella. Sí, listo, Marta Judith. Yo, solo Entonces, que no sé si veo bien. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Que es que tengo acá sin audio, un segundo. Hola, ¿hay retorno o no? ¿Se me escucha bien? no hay retorno, Andrés. Entonces, Judith sería, no, Andrés sería locutor 1 y Judith sería locutor 2. Bueno, yo Espérate ahí, la cortinilla y arrancaría Judith, ¿sí? arrancaría Judith, sí. Pero Yo leo espérate, tal cual, ¿verdad? el que dice buenos días, hoy es jueves 11, ese también es locutor 1, ¿listo? Ah, ok. ¿Recuerdas cómo es una cortinilla, Andrés? O sea, la idea es hacer los sonidos de forma analógica acá entre nosotros. Ok, entonces, ¿hago una cortinilla? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, te doy un ejemplo y tú lo cambias o no sé cómo. Una cortinilla puede ser, estás escuchando el tren de la educación. Eso es una cortinilla. ¿Listo?
Y ahí comienza nuestra compañera Judith. Este es sobre noticias, ¿cierto? Si es un noticiero, entonces Sí, Comenzamos con la noticia. Ok. voy yo. Sí, Yo yo soy leo tal uno. cual. Sí, dame un tú segundo. eres una Judith Noguera, ajá. Te saco la cortinilla, ¿sí? Sí. Ok. Estás escuchando Noti Rural de Suma Paz. Listo, Judith. Judith. No escucho. Ahí te escucho. Hola, hola. Te escuchamos. Sí. No. ¿Nos escuchas, Marta? ¿Judith? Ya, ahora sí. No estaba Dale, escuchando. dale. Comenzamos con la noticia. ¿Qué tal? Muy buen día. Este es el noticiero matutino de Radio Comunitaria 99.4. Transmitiendo desde la Ciudad de México, los saluda Judith Noguera. Buenos días. Hoy es jueves 11 de marzo del 2021. Bienvenidos a las noticias. Los saluda Andrés Bustos. Comenzamos. ¿Qué ha acaparado la atención estos últimos días en nuestro país? Al menos 360 migrantes indocumentados, en su mayoría provenientes de países de Centroamérica, fueron encontrados por autoridades federales en diversos puntos de México esta semana, según afirmaron las autoridades de ese país. Judith. Es que iba el locutor 1. Entonces sigo, ¿sí? Sí. Yo En más, creo que era la que tenía que leer el anterior. es que Vane nos cambió ahí el locutor 1, locutor Los 2. intercalé. Sí. Pero bueno, miren, ya con esto que acaban de hacer los, bueno, Judith, dinamiza más tu lectura, sí, o sea, que no se escuche como tan lineal. Comenzamos con la noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es el noticiero matutino de Radio Comunitaria, o sea, colócale acentos, sí, lo que les dije al inicio. Okay. Hay que hablar con signos de puntuación, hay que hacer pensar al oyente, ¿listo? Para que se escuche un poco más dinámico. Andrés, claro que tiene en su oído como todo lo que escucha en los noticieros, entonces hizo como la imitación de algún programa, ¿sí? Pero sí manejó un poco más la puntuación en su lectura. ¿Listo? Entonces, muy bien. Pasamos entonces al segundo guión. 2 personas que participen. Que alcen la manito. Giovanna Rodríguez ya lanzó. Giovanna. Y María Elena Ramírez. Listo. Entonces, ahí dice 111, pero ahí es uno solo, porque es un podcast. Este es un podcast. Giovanna, te escuchamos. ¿Listo? Bueno, una pregunta, Vanessa, donde dice hay un nuevo podcast ahí no sé qué contestar. Invéntate el nombre de tu programa. Hola, hola, Ah, bienvenidos a un nuevo podcast y colócale el nombre de tu programa. Dale. Ok. Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast en Rondas Infantiles a Primera Infancia. Sigue. Eres tú solita. Hoy tenemos un tema especial para aquellos oyentes a quienes les encanta la música ochentera durante todo el programa. Así que comencemos desde ya con la mensajería. Aprovecho para enviar saludos a todos mis amigos que están en sintonía. Giovanna, lo vamos a repetir. Y entonces ahí donde dice durante todo el programa, lo dejé así para que tú continuaras, ¿sí? Improvises y continúes lo que se puede decir ahí.
Entonces repite el guión otra vez. ¿En qué parte, Vanessa? Donde dice, mira, hoy tenemos un tema especial para aquellos oyentes a quienes les encanta la música ochentera. Durante todo el programa, ¿qué va a pasar durante todo el programa? Perfecto. Ay, Dios, Listo. bueno, vamos a ver qué se me Dale, ocurre. dale. Listo. Hola, hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast en emisora infantil San Isidro. Hoy tenemos un tema muy especial para aquellos oyentes a quienes les encanta la música ochentera. Durante todo el programa escucharemos clásicos que nos llevarán a recordar, a hacer remembranza de aquellas épocas de los 80. Así que comenzamos desde ya con la mensajería. Aprovecho para enviar saludos a todos mis amigos que están en sintonía. Excelente, Johanna, excelente, muy bien. Manejaste la puntuación, tu vocabulario, tus frases, todo muy bien. Felicitaciones. Gracias. ¿Alguien más? María Elena, te escuchamos con este guión. Listo, bueno, vamos a ver. Entonces, yo diría, hola, bienvenidos a nuevo podcast en Noticias del Ser Latinoamericano Ruralista. Hoy tenemos un tema especial para todos aquellos quienes les encanta escuchar desde el campo andino en nuestro programa Rutas por la Cordillera. Le estamos haciendo el ensayo. Sí. Así que comenzamos desde ya con la mensajería. Además de ello, aprovecho para enviar saludos a todos aquellos quienes están en la cordillera andina. Excelente, excelente, muy bien. Leíste, improvisaste, pueden adecuar los términos si de pronto hay alguna palabra en el guión que ustedes no estén acostumbrados a decir o que les cueste decir, por ejemplo, si encuentran algo como ferrocarril, ¿sí? Uno la pueden ensayar con mucho tiempo o la cambian. Listo, si hay algún término que les cueste, por ejemplo, a mí me cuesta mucho decir obstáculos, o sea, ese tipo de palabras con obs, st, entonces yo trato siempre de modificarlas. Cada uno se conoce, sabe cómo adaptar a su vocabulario. Otra persona que quiera participar con este guión. Bueno, pasemos al siguiente guión que es de relatos y ahí ya me gustaría que participaran muchos más. Listo, entonces, de los participantes que nos encontramos acá, Andrés, no, se fue Alexander. Pilar, que también tiene experiencia, María, que también tiene experiencia. Me gustaría escucharlo, se fue Alexander Bustos, que estaba aquí. Mira qué historias visuales María. alzó la mano. Hay alguien que entró como historias visuales y tiene la mano levantada. Listo, historias visuales, te escuchamos. Pero son dos, es uno solo, ¿cierto? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Hombres Contemporáneos. Hoy conoceremos la historia de Alberto. Que al fondo, Alberto tiene una rutina muy agitada. Se levantaba todas las mañanas, se cambiaba y salía de su casa para correr durante 20 minutos. Luego de ducharse, se dirigía hacia su trabajo en la fábrica donde operaba una máquina embotelladora de bebidas. Muy bien. De pronto mucho más suspenso en la voz, en el caso de las comas, tratar de hacerlas más pausadas. Por ejemplo, te hago un ejemplo, pero lo hiciste excelente, hiciste los efectos muy bien también. Dice, Alberto tiene una rutina muy agitada. Se levanta todas las mañanas. Se cambiaba y salía de su casa para correr durante 20 minutos. O sea, pausa. ¿Listo? Recuérdate que no puede durar más de 3 segundos la pausa, pero intenta hacerla para que eso, acompañado de los efectos, ¿cierto? Podías ir, por ejemplo, leyendo y seguir haciendo así
para que se escuche como que él iba trotando o algo así, y ahí acompañas muchísimo más la narración, pero muy bien, excelente. Otro compañero que quería participar, que vi con la manito arriba, Norlin. O Carlos Bonilla estuvo en el primer taller, lo recuerdo perfectamente. Y hacemos este último ejercicio. Gracias. Vale, creo que la única mano levantada es la de Giovanna Rodríguez, pero no sé si es que la dejó levantada de la anterior Yo creo que participación. le dejó levantar. Mientras se anima alguien, te quería hacer una pregunta. Por ejemplo, tú ahorita Sí. decías, hay que cambiar la palabra si es difícil pronunciarla para nosotros, ¿no? Pero encuentro hay dos cosas. Lo primero es que me parece que hay que conocer muy bien el guión, porque ahorita estamos haciendo el ejercicio así de repente, ¿cierto? Entonces no sabíamos que era un guión como de pronto de suspenso, o que tenía que ponerse un poquito de suspenso. Entonces, una vez uno conoce el guión, pues supongo que alterará ese ritmo, ese tono y todo para ponerle más suspenso. Pero la pregunta era, ¿y si de repente me pasa que no cambié la palabra y me trabo y me trabo y me trabo? Pues no queda tan bien, ¿cierto? ¿Cómo se soluciona? Puede uno, por ejemplo, decir, no sé, como salirse del rol del locutor y decir lo siento o algo así, o más mantenerse, lo recomendable sería mantenerse en el rol del locutor y no pedir excusas, o cómo se maneja mejor esa situación. Y luego te cuento que alguien levantó la mano, BCY Vargas. Listo. Entonces, muy buena pregunta, Andrés. Traten de seguir, o sea, por ejemplo, historias visuales se redó un poco en embotelladora, pero ya siguió, ¿sí? O él, embotelladora, embotelladora. O sea, la repites, tratas de decirla bien y sigues, ¿sí? En el caso, por ejemplo, cuando uno está grabando el podcast, puede borrar y puede volver a grabar, pero cuando estés haciendo un programa, una transmisión en vivo, pues es mucho más difícil parar. Entonces tú continúas. Si están haciendo alguna grabación y se les va una S, al costeño se le va mucho la S, pues ya mentalizas que lo hiciste, pero continúa, o sea, no frenes, no te devuelvas, no pidas perdón, dices, perdón, me equivoqué, no. Tú continúa. Continúen con el relato, continúen con lo que están hablando. ¿Quién sigue? Belle. Sí, hay una mano levantada que es BCY Vargas. Si quieres abrir tu Vargas, micrófono. listo, entonces abre tu micrófono y te escuchamos. Miren, hay dos cosas que no dijimos en el primer taller, pero, no, sí las dijimos. La intención de este trabajo es que nosotros continuemos con un proceso de asesoría con aquellos docentes, aquellos estudiantes y aquellas personas que desean construir su podcast y construir su programa radial, y de aquí sacar una emisora, ¿cierto? Que sería de Ser Latinoamérica. Entonces, por eso tratamos de que sea muy práctico para nosotros empezar a conocer sus voces, para nosotros empezar a conocer sus intenciones frente a la radio, frente al podcast. Como ya les dije al inicio, la intención de esto es construir historia, hacer memoria, ¿sí? A través de historias de vida, a través de relatos, de la participación ciudadana. Entonces, esto más que un taller en el que yo hablo y hablo y hablo, es un taller donde hay que interactuar, donde quiero escucharlos,
para ir diagnosticando, ¿sí? De alguna forma en que pueden mejorar y cómo pueden continuar trabajando en la creación de su podcast o de su programa radial. Entonces, por eso es muy importante que participen y que se dejen escuchar. Listo, ya te entendimos, Vargas. Otra persona y hacemos como el último ejercicio, porque este es como ya la parte final, práctica del taller. Dayana Andrea Garzón. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Hombres Contemporáneos. Hoy conoceremos la historia de Alberto. Alberto tiene una rutina muy agitada. Se levanta todas las mañanas, se cambia y salía de su casa para correr durante 20 minutos. Luego de ducharse, se dirigía hacia su trabajo en la fábrica, donde operaba una máquina embotelladora de bebidas. Listo, Dayana. Muy bien. Bueno, creo que ese es el último ejercicio que tenemos el día de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda frente a la explicación o el trabajo que se hizo sobre el guión. Eso que están ahí son como ejemplos, Andrés, pero no sé si lo puedes reproducir. De música para podcast. Vale, Vanessa, ya intento reproducir algo. Mientras que se reproduce, Vanessa, me parece clave que en estos guiones, cuando se tienen efectos especiales, también tener como un banco de efectos, ¿no es cierto? Porque aquí pues nos cogió de sorpresa y yo pensaba, bueno, y bueno, hacer el trote, hacer el cierre de la puerta, de fondo, no sé, niños llorando, personas caminando. Entonces, habría que pensar esa partecita, cómo van a ser los efectos para que no nos coja de sorpresa, ¿cierto? Sí, el último taller, donde ya hablaremos de las plataformas virtuales, ya pondremos en práctica los efectos y la musicalización en cada una de las narraciones. Esa podría ser una tarea, ¿cierto? A ver, cada uno sin que tú nos comentes, porque acuérdate que de pronto habrán muchos que aquí no han tenido acceso a este material, a cómo se hace este tipo, que cada uno invente un pequeño, un minuto, no sé, menos, porque un minuto es muy largo, un efecto Sí. de una pequeña historia. Sugiero que podría ser eso, no sé, ¿tú qué dices? Bueno, la idea para la próxima sesión es que descarguen la aplicación de Spreaker, que es la que vamos a utilizar para grabar los podcasts, y descarguen Audacity, que es la que se usa en el PC para ya hacer toda la musicalización. El jingle que van a escuchar ahorita está realizado en Audacity porque se requiere como cuadrar la voz y luego el sonido. Entonces, en la última sesión que tendremos sobre plataformas virtuales hablaremos puntualmente de Spreaker y de Audacity, que son las dos aplicaciones que enseñaremos a manejar en nuestra última sesión. La idea es que graben. En la primera tarea que se colocó en el primer taller era grabar un cabezote, grabar una cortinilla, y ya teniendo esa grabación realizada, entonces en la próxima sesión ustedes ya pueden empezar a editar. Si quieren buscar tutoriales, ahorita les dejamos el link por mensajería para que ya tengan más conocimiento frente a esas dos aplicaciones. Vale, entonces la tarea es... Perdón, que es que tengo acá un ruidito. Voy a hablar de eso. La tarea es descargar la Speaker. aplicación de Spreaker. Esa se puede descargar en el celular. ¿Listo?
y graban desde el celular. Y Audacity, que es la que se trabaja en el PC. Esa es Spreaker. Ahí mismo enseguida queda grabada su página. Dale, Andrés, dale. Seguí escuchándonos en la frecuencia amiga. Comienzo, espacio publicitario. Fin, espacio publicitario. Estas son nuestras líneas de comunicación. Radio y más radio. Es que todo lo que necesitas está en una sola frecuencia. Tu radio amiga. Llegamos al final de este programa. Les enviamos un cordial saludo. Vale, este tipo de Listo, cosas, entonces, perdóname una ¿sí? pregunta. Este tipo de cosas que acabamos de escuchar, ¿lo podemos hacer en Spreaker? Sí. De hecho, Spreaker es la más opcionada para hacer este tipo de audios corticos, sí, de cabezotes, de bienvenidas. Ahí mismo lo crean y les queda guardado, les queda de una subpágina de podcast también, donde la gente ya puede escucharlos, manejar la estadística. Bueno, entonces esta es la que tú sugieres que descarguemos para el celular, ¿sí? Sí. Listo. Bueno, en el chat está un enlace para un formulario de asistencia. Invitamos a que lo diligencien. Y de una vez anunciamos la fecha de la siguiente, que es la última sesión, ¿cierto, Vani? La última sesión, que sería de hoy en 8 días a la misma hora, ¿cierto? Es decir, el próximo jueves, a la misma hora que comenzamos hoy, que son 5 de la tarde de Colombia, 4 de México y Guatemala, y 6 de Argentina y Uruguay. Sabemos que aquí hay personas de México conectadas, por ahí está el profe Jorge Cázares, y hay otras personas de otros países, entonces por eso hablamos de los distintos horarios. Bueno, Vani, tú me... Listo. Y la otra plataforma es la que se trabaja en el PC, que es Audacity. Yo les voy a colocar el nombre en el chat para que la puedan cargar. Y ya cuando vamos a la última sesión tengan ya Audacity. Historias visuales, tiene la mano levantada. Si quieres, tómate la palabra. Gracias, sí, es que quería preguntar, aunque, bueno, la respuesta creo que la vamos a tener la próxima sesión, pero justamente quería preguntar sobre eso, sobre las apps para alojar audios, porque pues a veces es complicado, a veces son de pago, y pues a mí me parecería muy importante si uno puede alojar algunos audios, o los estudiantes en nuestros casos que envían audios, a veces es complejo manejar ese archivo de información. Y pues me parece, no conozco esta app que acaban de mencionar, pues me parece chévere que uno pudiese diseñar una especie de programa con varios capítulos que se van alojando, pero que a la vez uno puede enviar links para compartir, puede escribirles descripciones, de repente poner una imagen. Entonces, pues ese tema del alojamiento y de la promoción de los podcasts me parece que es supremamente importante, que no se quede como en la tarea entre maestro-alumno o compañero, sino que uno pudiese darle una formalidad al tema, y eso por un lado en web, y por otro lado, pues ya lo que nos decía Vanessa, de que a futuro pues es la creación de una emisora. A mí me parece ya un proyecto bastante más grande y más amplio, ¿cierto? Que también requiere otro tipo de tecnología diferente para que tenga la calidad necesaria para los oyentes. Entonces, pues como que sí, tengo mucho interés en aprender sobre estos temas.
Sí, efectivamente esa es la ventaja que tenemos con Spreaker y con Audacity, o sea, los dos son totalmente gratuitos. En el caso de Spreaker queda como tu página registrada, efectivamente ingresas una imagen que apoye tu podcast, ahí mismo tienes tú la posibilidad de editar y queda guardado tu trabajo. A veces necesitas un auxiliar de grabador de voz, a veces los celulares no lo tienen, entonces hay que descargarle un grabador de voz, pero si tu celular ya tiene su grabador de voz, entonces te deja grabar directamente. Igual puedes descargar, te deja exportar e importar los audios y ahí mismo hacer la edición. O sea, es una aplicación excelente. ¿Listo? Entonces, los invito a que la descarguen y a que empiecen como a cacharrearle desde ya y quizás entonces sería más enriquecedor nuestro próximo taller porque ya me harían preguntas sobre algún efecto o algún link o alguna característica que no pudieron manejarle a su audio para, para que ya sea como más de profundización en taller que de explicación sobre cómo funciona esta aplicación. ¿Listo? Pero todo lo que acabas de mencionar, uno, se tiene pensado en este taller de Ser Latinoamérica y dos, se puede trabajar en esa aplicación que les acabo de mencionar en este momento, desde el celular, ¿no? La de Audacity ya es para hacer podcast de unos 30 minutos, ¿sí? Bueno, 20 minutos, ya es algo más extenso y es un poquito más elaborado, pero para hacer cositas aquí simples y bien bonitas, porque quedan muy bien hechos los podcasts desde esta aplicación, les recomiendo a ojos cerrados Spreaker y bueno, ya hablaremos de Audacity también. Dayana, Andrea, ¿tenías la manito alzada? No tengo ninguna pregunta, estaba mirando. ¿Lo de las aplicaciones se pueden en computador o tiene que ser celular netamente? Ahí tengo una pregunta. ¿Esas aplicaciones se pueden usar en conjunto? O sea, digamos, si yo voy a hacer un podcast con un compañero, una compañera, ¿lo podemos usar las dos la aplicación o solo sirve para una sola persona? Pues ahí te piden registrar tu cuenta con un correo y con una clave. Entonces, si tú quieres compartir ese correo y esa clave con otra persona, esa otra persona puede abrirla desde su celular. Como les comenté, Spreaker es desde el celular. ¿Listo? Pues yo la trabajo desde el celular y sé que es algo que se trabaja desde el celular. Gratuita. Y Audacity sí es para trabajar desde el PC. ¿Listo? O sea, por eso les di las dos, como dependiendo del dispositivo que tengan o donde se les sea más fácil trabajarlo, ya ahí tienen las dos opciones. Y Audacity no pide registro, o sea, solo descargas la aplicación y trabajas en ella, pero no pide registro. Spreaker sí, porque te abre inmediatamente un perfil para tus podcasts. Entonces, sería el perfil que utilicen entre tus 2 o 3 compañeros. ¿Listo? Muchas gracias. Listo. Entonces, si no tienen... Andrés, ¿vas a decir algo? No. Si quieres, cierra y me despido después. Listo, entonces agradecerles a las personas que participaron el día de hoy en nuestro taller de expresión oral, invitarlos al próximo taller donde trabajaremos las plataformas virtuales, invitarlos, como ya dije reiteradas veces, invitarlos a crear programas, a crear podcasts, a construir historias, y a tomarnos las emisoras comunitarias, a tomarnos las plataformas virtuales con los trabajos de nuestros estudiantes, las emisoras escolares, sí, es un trabajo de los docentes, pero donde queremos que sean protagonistas también los estudiantes y todas esas historias de vida. Entonces, gracias a todos. Vane, muchas gracias a ti por ese empeño y por todo lo que nos has ido diciendo en estos dos talleres. Yo solo quiero recordarles que las personas que hayan asistido por lo menos a 2 de las 3 sesiones, esta para algunos es la primera, para otros es la segunda. Idealmente que puedan estar en la última e invitar personas también, pero quienes hayan estado por lo menos en 2 de las 3 sesiones los vamos a certificar desde Ser Latinoamérica, la red Chisua, la red IEM y el GIMPAC.
Entonces, la invitación es para que estén la próxima sesión también, y para que nos ayuden a divulgar también esta información. Nos veríamos la próxima semana, jueves, es el jueves 18 a las 5 de la tarde hora colombiana, 4 hora de México y 6 hora de Argentina y Uruguay. Desde el Ser Latinoamérica, para nosotros es un gusto que hayan estado hoy en este taller, y los esperamos y las esperamos en la próxima sesión. Vane, muchas gracias nuevamente, muy amable. A ustedes. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta el próximo jueves 18 de marzo a las 5.